¿Quieres saber el porqué de la crisis del COVID-19? Quédate y te explicaré mi visión a nivel astrológico, a nivel de psicología personal y social y a nivel espiritual. Hola, soy Elena, bienvenidos a Por Encima de los Astros, un lugar donde encontraréis conocimiento y herramientas que os ayudarán en estos tiempos de crisis. Conocimiento y herramientas útiles para ahora y para vuestro desarrollo futuro. Conocimiento y herramientas que sí funcionan, que llegaron a mí en momentos de crisis y que me funcionaron y me transformaron cuando los métodos convencionales ni tan siquiera me servían. En este vídeo voy a hablar de dos cosas. La primera va a ser relativa a la explicación astrológica y a nivel de psicología social. La segunda cosa que voy a dar es una gran canalización que tuve hace más de un mes, porque este vídeo lleva posponiéndose, tenía que haberlo grabado ya hace muchísimos días. Lo siento si no lo he subido antes, lo siento por todos vosotros, porque os tenía que haber compartido muchas cosas hace días. Pero entre una cosa y otra también he hecho mi web, que la podéis ver aquí abajo, www.porencimadelosastros.com, y eran muchas cosas en un mismo momento. Entonces, esta canalización os la pasaré en la segunda parte del vídeo. Ahora voy a hablar de cuál es la explicación astrológica de por qué está pasando lo que está pasando. Y también a nivel espiritual y a nivel psicología social y a un nivel de lógica, lógicamente, redundantemente hablando. Hemos visto que el planeta Plutón, que es un planeta transpersonal, tiene ciclos de 250 años. Entonces, podemos decir que el momento en el que estamos no se vivió desde hace 250 años, pero con estas configuraciones no. ¿Y dónde nos vamos entonces? Al siglo XVIII. Entonces, ahí hablaré luego y habrá otro vídeo en el cual os contaré cuál es mi visión de qué pasará con Plutón en Acuario. Eso será otro vídeo, no dará para tanto en este. Ahora voy a explicar el por qué, en qué circunstancias nos hemos encontrado con eso y qué es lo que ha estado pasando. Parecería que tendría que hablar del futuro. Voy a hablar un poco del pasado y del presente y a qué nos lleva todo esto de cara a futuro. Saturno y Plutón han estado en conjunción durante todo el 2019 y ha habido unos momentos en 2019, no sé si lo vivisteis, sobre todo en el mes de marzo, cuando estaban en conjunción también al nodo sur. El nodo sur, estos planetas son los planetas con la energía más potente en el sistema solar. Y en la Tierra tienen una incidencia, esto lo estudiamos en astrología, porque en astrología lo que estudiamos no es el movimiento real es cómo afecta, o sea, estudiamos el movimiento aparente sobre la Tierra, porque es cómo lo vemos y cómo nos afecta a los que vivimos en la Tierra. Si estuviéramos en Marte o en otra galaxia, no usaríamos esta astrología, tendríamos que investigar y acabar creando un sistema que funcione para ese otro lugar. Entonces, en este caso, estamos en la Tierra y vemos que los ciclos de Plutón tarda Plutón en volver al mismo sitio donde estaba 250 años. Está unos 12 años, un poquito más de 12 años por signo. ¿Qué son los signos? Regiones. Regiones en la eclíptica alrededor de la Tierra. Eso sería un vídeo más. ¿Qué es la eclíptica? El movimiento aparente del Sol alrededor de la Tierra. Que aunque sea elíptico, desde la Tierra lo vemos redondo porque la Tierra es redonda. Entonces, Plutón tarda 250 años. Saturno tarda 28. O sea, se encontraron, porque ahora Saturno ya tenemos en Acuario, en el 2019. Cuando dos planetas están juntos en el mismo sitio,
se llama que están en conjunción. En conjunción es un aspecto a nivel matemático de 0 a 10 grados. En la esfera de 360 están de 0 a 10. Entonces hubo momentos en que estaban en el mismo grado, lo que se llama una conjunción partil. Y en los momentos en que estaban en el mismo grado y en conjunción también al nodo sur, que son puntos de intersección entre la órbita de la Luna y la eclíptica, esos puntos de intersección se llaman nodos lunares. Tenemos el nodo lunar, nodo norte, que está en la parte norte, y el nodo sur. El nodo norte está, o sea, se entrecruza en la parte norte y el nodo sur, por eso se llaman así. Entonces, como la eclíptica va girando, se va girando el Sol, estos nodos van yendo en el sentido contrario al que van los planetas. Si los planetas veríamos que hacen, bueno, en la rueda zodiacal hacen así, pues los nodos van haciendo así. Esa ya sería una explicación más compleja. Entonces, hemos visto que Saturno y Plutón han estado. Y cuando han estado, yo por ejemplo noté que personas jóvenes a mi alrededor se operaban, que la gente se ponía enferma. Yo acabé poniendo enferma también meses más tarde, cuando no me suelo poner enferma. Gente joven operándose, en una semana se operaron 5 personas cercanas a mi vida, o si no eran las mismas personas, su madre. O sea, hubo otro momento en junio que también hubo una conjunción y también pasó lo mismo. Estaban partiles, en una semana fui a 3, en 2 semanas fui a 3 entierros. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que son los planetas de la muerte. En astrología tradicional se dice que Plutón es el planeta de la muerte, Saturno es el planeta de la muerte y Plutón se dice en astrología moderna. Entonces, ambos en Capricornio, que cuando un planeta se encuentra en el signo que lo rige, en este caso Saturno estaba en el signo que lo regía, también lo rige Acuario, pero en ese momento tiene la parte más oscura, porque Capricornio es un signo oscuro que representa muerte y representa negatividad, al ser un signo de tierra y al ser un signo que tiene tendencia a la negatividad o a los límites. Eso es Saturno. Entonces Saturno está fuerte en el signo que lo rige. Cuando está un planeta en el signo que lo rige, está fuerte, está campando a sus anchas, da al máximo de lo que puede dar. Entonces, observamos que desde 2008 Plutón entró en Capricornio, ¿sí? Entonces vimos la crisis económica. Cuando han entrado en conjunción, las cosas han sido difíciles este año. Pero al hacer encima la conjunción con Júpiter, esto se ha magnificado. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? ¿Qué es lo que determinó que hubiera una pandemia y se catapultara en el mundo? O sea, que hubiera una pandemia realmente, no una epidemia, sino una pandemia. A nivel astrológico, tiene que ver con que en el momento del eclipse, o sea, el primer momento en que hubo un caso reportado en Wuhan fue el 1 de diciembre, según lo que dicen las noticias, el 1 de diciembre, y luego en el 26 de diciembre hubo un eclipse. Ya se sabe que los eclipses, desde la antigüedad, Ptolomeo en concreto, se estudiaban para predecir catástrofes. Y catástrofes naturales se puede decir que siempre hay. Y se rigen por ciclos de Saros, es decir, cada cuánto hay unos eclipses que se dan en los signos cada 20 años, por ejemplo, hay un eclipse solar cada 20 años. Entonces, este eclipse se dio en el signo de Capricornio a principios, en el grado 4, y teníamos Sol-Luna, porque era un eclipse solar, los eclipses solares son una luna nueva, Sol-Luna en el grado 4 y Júpiter. Conjunción al nodo sur, y como sabemos que el nodo sur también tiene relación con enfermedades víricas, con cosas negativas, enfermedades que se transmiten,
Júpiter magnificó y a la vez al estar con el nodo sur, tema de economía que lleva a problemas, ¿sí? Y sumaría yo otra cosa, porque Júpiter está en el signo de Capricornio y Júpiter dispone a Saturno. Es decir, ese Júpiter que está hablando de esa expansión del virus a nivel global, porque si vemos la carta del cero de Aries o sea, la carta de inicio del año de China decía que podía haber algo que se expandiese al extranjero. Eso es lo que decía la carta, porque veíamos como regente del ascendente Júpiter en Sagitario. Corregente, porque yo considero que Neptuno también es regente de Piscis, pero entonces hemos visto que tienen que ver Júpiter con esa lunación, ese eclipse que catapultó este tema desde finales de diciembre, pero también que Saturno, como ser el dispositor de Júpiter, tiene que ver con eso. Y luego cuando en marzo llegó aquí, Júpiter ya había avanzado grados, ya se encontraba junto con Saturno y Plutón. Entonces podemos decir que la difusión de esto en un momento en el que Sol estaba en Piscis, resumido para que todos lo entendáis, porque este vídeo no pretendo que sea solo para astrólogos, sino para todo el mundo, que entendamos que la astrología nos explica lo que está pasando. Lo difícil a veces es entender qué significan los planetas, porque los planetas pueden significar muchas cosas, pero ahora lo estamos viendo y miramos al cielo y vemos hace años que hablábamos de esta triple conjunción, aunque yo hasta ahora no era experta en astrología mundial, yo me dedicaba más a la astrología personal. Entonces podemos ver que Saturno y Plutón tienen mucho que ver con lo que pasó. Estaba el Sol en Piscis en el mes de marzo cuando se declaró el estado de alarma en España y teníamos al señor Pedro Sánchez que tiene una luna llena en el signo de Piscis y Virgo, o sea, la luna en Virgo y el sol en Piscis, y había una luna oposición Neptuno en el cielo, ¿no? Hubo una exaltación emocional, una confusión emocional de qué pasaba, una difusión de las informaciones de forma confusa. El propio presidente tiene eso en su carta. ¿Por qué lo tiene en su carta? ¿Lo tiene en su carta porque es causante? ¿O lo tiene en su carta porque hay una sincronía? Es el que tiene esa carta y por lo tanto en el momento en el que se dio una luna llena en los mismos signos, él está gobernando. Esto pasó en marzo, no está ahora. Entonces, al estar el Sol en Piscis, todos estamos hipersensibles con una luna llena que hubo en el signo de Virgo, que el Virgo es del neurótico con las enfermedades, es hipocondríaco, con la oposición Neptuno, confusión, bueno, exaltación emocional y difusión de mensajes que no valen. Entonces, cuando Saturno ya se puso en el signo de Acuario, que fue el 21 de marzo, las cosas ya se enfriaron. Y luego ya entró el Sol en Aries, ¿no? Entró el Sol en Aries. Entonces, cuando tenemos una energía más Acuario-Aries, es una energía más cardinal por Aries y más fría por Acuario, porque Acuario es un signo frío, es un signo mental, pero no es un signo de emociones como Piscis, ¿sí? Entonces, ahí yo lo que observé es que, bueno, ha habido una restricción de las libertades, algunas personas lo han concebido así, pero yo he observado que se han visto dos tipos de personas. Las personas que eran muy uranianas y las que eran muy saturninas. La gente se ha polarizado en uno de los dos arquetipos, como diría Jung. La palabra arquetipo se usa en astrología psicológica, pero es muy útil porque es verdad, todos tenemos todos estos arquetipos, todos tenemos la parte innovadora, libertad, todos tenemos. Aún una persona que podríamos considerar que a lo mejor es de derechas tendría esta parte. Y una persona que a lo mejor es de izquierdas también tenía la parte conservadora. Todos tenemos la parte conservadora, limitadora,
que da más importancia a las normas y a la seguridad, o la parte que da más importancia a la libertad del individuo, a estar a la libertad del individuo y a estar por encima de lo que dicen las normas, a saltárselas, a rebelarse, a estar en revolución. Entonces, aunque pensemos que esto es... yo soy Urano, yo lo decía, yo soy Urano, y en esta situación me he identificado más con Saturno. ¿Por qué? Entonces, podemos decir también, que antes me lo he dejado, que esta crisis nos ha llevado a conectar con dos cosas. Una muy grande, ¿no? Conectar con la muerte. La muerte. ¿Qué es la muerte? Es uno de los grandes misterios de la vida. Entonces, existe el más allá y nos conecta con ese interés, pero también con nuestros grandes miedos. La gente se ha tenido que enfrentar a sus miedos más profundos y habían dos tipos de personas, las que estaban siempre fuera, porque eso es lo que promueve siempre el sistema capitalista, siempre fuera, extroversión, actividades siempre fuera, y las que estaban muy dentro. Las que estaban siempre fuera tuvieron una crisis bestial, a nivel psicológico estoy hablando, ¿eh? Y las que estaban siempre dentro pueden ayudar, han podido ayudar a las que estaban siempre fuera. Pero todos hemos entrado en algún tipo de crisis, aunque estuviéramos dentro. No estábamos tan dentro y no estábamos obligados, podíamos ir a dar paseo. Ahora ya podemos ir a dar paseo. En otro vídeo hablaré de mi opinión sobre la desescalada y qué veo a nivel astrológico, pero en este vídeo no da tiempo para todo. Entonces, enfrentarnos con la muerte. Esto vamos a tener ahora una luna llena en Escorpio y Escorpio es la muerte, es el signo de la muerte y es el signo que nos conecta con los miedos y es el signo que nos conecta con lo que es verdaderamente importante. El conectar con la muerte, que personas cercanas, en mi caso he tenido 3 personas familiares muertas en menos de 3 semanas. Y como no hay entierros ni funerales, pues hubiese ido a 3 funerales, entierros en menos de 3 semanas. Pero como no hay, pues no he ido. Pero es un poco impactante, a todos nos deja así un poco. Entonces, esta conexión con la muerte, que no era tan habitual, porque hay mucha gente que a veces no le gusta ir a los entierros, ¿no? Ese tipo de personas, pues ahora se lo han tenido que encontrar, bueno, no han ido a los entierros, pero encontrarte de golpe que se te muere mucha gente a tu lado es un poco impactante para algunas personas, ¿no? Sobre todo las que no están metidas en el ámbito espiritual, pues les cuesta más en el mundo espiritual y han practicado estas cosas. Entonces nos hace cuestionarnos nuestras creencias, nos hace cuestionarnos, bueno, el sistema político, nos hace cuestionarnos todo, nos hace cuestionarnos a nosotros mismos, enfrentar nuestros peores miedos, ¿no? Y darle importancia a lo que es verdaderamente importante. Y aquí es donde voy a que Urano en Tauro es el otro planeta que tenemos, pero ahora, ¿cuál tenemos más fuerte? Tenemos a Saturno. Por eso, aunque tengamos polarizadas estos dos tipos de personas que son las uranianas, que están por la libertad, primero, la libertad por encima de la seguridad, la libertad de opinión. Aunque lo que digan no sea cierto, sin comprobarlo. Los que dan por Saturno la seguridad por encima de todo, aunque implique una pérdida de libertad, entre comillas, momentánea, porque es necesaria para el momento, Saturno nos está pidiendo eso. Urano, en cambio, está diciendo una conciencia que se despertó de repente en el año 2018, se despertó una conciencia de la naturaleza, una conciencia de la ecología, porque hasta entonces parecía que la ecología, que los animales, que el maltrato animal, que la capa de ozono, parecía que todo el mundo pasaba, o la mayoría de gente. ¿Sí? Urano, también como regente de Acuario, que es la octava superior de Mercurio, nos hace
tener una conciencia elevada y darnos cuenta de que no solamente eso está ahí y tenemos que prestarle atención, sino de que no estamos separados de la naturaleza. La naturaleza forma parte de nosotros. Nosotros estamos dentro del ecosistema y al estar encerrados aún lo hemos notado más. Desde 2018 han habido movimientos más pro ecologismo y estas chicas jóvenes que lo han promovido, pero han promovido que se dé más importancia a esto. Pero desde que estamos encerrados hemos notado más que necesitamos el contacto con la naturaleza. Y los animales también se han ido por todas partes. ¿Por qué? En un mes reducimos el agujero de la capa de ozono a como estaba hace 30 años. La cuestión es, ¿saldremos de en confinamiento y seguiremos contaminando? Se van a crear, aquí sí que soy yo muy combativa, desde pequeña siempre he tenido una conciencia de la ecología, ¿se van a seguir construyendo coches que contaminan? ¿Hasta cuándo? Bueno, ahí me he puesto en un tono más guerrero que tengo. Entonces, esta conciencia de que somos parte, si yo contamino, luego ese aire me lo trago. Si yo uso plástico, se tira al mar y luego me lo como microplásticos. Es poco inteligente y hay falta de conciencia. Porque no solo porque yo me acabe comiendo el plástico, sino porque si se mueren ciertos animales se rompe la cadena alimenticia, se rompe el ecosistema. Estamos creando un caos y lo hemos estado creando. Y este es nuestro karma. Este Saturno conjunción Plutón conjunción al nodo sur, nos ha hablado de este karma. Y ahora con Saturno en Acuario ya estamos intentando crear un nuevo mundo. ¿Qué nuevo mundo vamos a crear? Porque Saturno nos permite crear el que queramos. La cuestión es llevarlo a la tierra, pero el que queramos, pero con responsabilidad. Nos está pidiendo con responsabilidad. Lo mismo con los distintos seres humanos. Si yo salgo a la calle sin mascarilla y salen también mucha gente, pues lo que yo hago puede influenciar que luego se mueran personas. Esa es la responsabilidad social que nos está pidiendo Saturno en Acuario y que nos está pidiendo si nos piden que estemos más confinados. Si hacemos lo que nos da la gana porque la libertad está por encima de todo, hasta de la seguridad y de la vida de las personas y del colectivo, entonces no estamos aprendiendo la lección como colectivo, como humanidad. No estamos aprendiendo la lección, no estamos aprendiendo lo que los planetas nos están diciendo que toca. Toca eso. Entonces, en otro vídeo hablaré más de lo que opino del desconfinamiento, de lo que opino de Plutón, que va a entrar en el año 2023 en Acuario. También quiero hablar mucho de lo que es la conexión psíquica. Es decir, esta época, estos momentos, no nos están llevando solo a ver que podemos estar conectados de otra manera, no solo física, sino también a través de las redes de información, que ya lo sabíamos antes, pero ahora más, sino también nos da conciencia, porque estamos realmente entrar de verdad en la era de Acuario, porque las eras se solapan. Unos 500 años, entonces ya hace tiempo que se dice New Age, se ha entrado... No, pero hay astrólogos como Boris Christoph que dicen que se entrará en 2100. Entonces, ahora tenemos Saturno en Acuario. En el 2023, en marzo, 23 de marzo de 2023, entrará Plutón en Acuario. Entraremos en un ciclo de 12 años y pico, de Plutón en Acuario, de transformación a entrar en lo acuariano. Y ahí hablaré más de eso. Entonces, acabamos un ciclo de Tierra, hemos venido de muchos planetas en Capricornio y cuando hay mucha acumulación de planetas en signos cardinales, se catapultan cambios y porque son los signos que rigen, que están en la zona que marcan las puertas del año, ¿no? Que marcan los solsticios y los equinoccios.
Os voy a compartir la canalización que tuve, fue en sueños hace más de un mes y una semana creo. Tiene que ver con el árbol de la vida de la Cábala y el poder del lenguaje. El poder del lenguaje se usa en Cábala con los nombres de Dios, hay 72, pero en este caso os voy a compartir un nombre de Dios, una canalización que tuve. Entonces, os voy a hablar un poquito bueno, este es un libro que se llama Senderos en el Jardín de la Conciencia. Entonces, os voy a hablar un poquito de lo que es el mundo de Atzilut. El mundo de Atzilut, ¿qué es el árbol de la vida? Bueno, ahí no voy a extenderme en hablar de todo el árbol de la vida, ni las 10 sefirots, pero diríamos que esto es la tierra, esto es la materialización. Y esto sería lo más elevado. Y aquí ya estaría Dios. Creamos o no creamos, podemos no creer y practicarlo igualmente. Pero si creemos, pues aquí estaría Ein, Ein Sof Aur. Entonces, esta es la esfera de Keter. Aquí no marcan los nombres, pero esta es Keter, esta es Binah y esta es Jochma. Entonces, estas tres esferas forman parte del triángulo superior que se llama el mundo de Atzilut. ¿Qué pasa en el mundo de Atzilut? Que igual que hemos visto antes, como la astrología nos permite, si tenemos el conocimiento, estar por encima de los astros, si llegamos a dominar lo que dice nuestra carta natal y llegamos a superar todas las pruebas y a elevarnos con otras técnicas, con otras herramientas accesorias que nos ayuden a superar todo eso, la cábala es una herramienta muy potente para también superarlo. La astrología nos da más la conciencia y la visión, pero la cábala nos da una herramienta muy potente para la transformación. También os puede venir visión, porque a través de la práctica de la cábala vais a ir viendo, si la practicáis junto conmigo, con lo que os vaya a ir dando, veréis que os vienen flashes de cosas o visiones incluso, o sueños, ya lo iréis viendo. Entonces, aquí, ¿qué pasa en Keter? Keter es la esfera de la corona, se le llama esfera de la corona, Keter, y ahí hay un nombre de Dios que se llama Egeye. Egeye siempre está por encima y ese es el mensaje que tenía que haberos dado hace muchísimos días. Egeye siempre está por encima. Entonces, aunque nosotros estemos aquí porque existe el mundo del Ashia, ¿no? El mundo de Yetzirah y el mundo de Bria. Aquí existen el mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo de la acción. El mundo de la acción sería el más terrenal, el que os he dicho, Malkut. Este es un mundo que estaría por encima incluso de la personalidad que tenemos, ¿no? Que está más conectado con lo divino, con nuestro yo superior y con Dios. Si creemos en Dios, le llamemos universo o le llamemos conciencia unificada. Porque, como he dicho al principio del vídeo, esta crisis nos está llevando a darnos cuenta de que estamos unificados y que lo que creamos no solo podemos crear con nuestra mente en nuestra vida, sino como estamos creados porque estamos en una gran red. Esto es lo que nos está enseñando la era de Acuario y ahora entramos de verdad. En esta gran red somos responsables de lo que estamos poniendo en esta gran red. Es como si fuese una red de ordenadores conectados. Pues pensemos igual, ¿no? Esta sería la teoría psicológica de la información. Usamos la teoría psicológica de la información he usado esta teoría para explicarlos. Entonces, estamos en una red conectados y cada uno de los puntos de conexión, si un punto se ilumina, el resto se iluminan. No hace falta que le digamos, incluso psíquicamente, telepatía, el resto se iluminan. Por eso podemos tener procesos de telepatía. Y ahí hablaré en otro vídeo que hablaré más de los procesos que se llaman de sincronicidad, que van más allá del tiempo, son instantáneos, ¿no? En otro vídeo también
también puedo hablaros del tarot y de mi opinión al respecto, de cómo se hace, de lo que me gusta, lo que no me gusta, ya os hablaré. Pero en este vídeo os voy a compartir que esto, cuando recitamos la palabra Ege-Ye, siempre está por encima. ¿Qué es Ege-Ye? Ege-Ye, ¿sí? Ege-Ye, que os lo escribo aquí encima, Ege-Ye es yo soy, yo soy. ¿Y qué es Ege-Ye? Es lo que le dice la zarza ardiente a Moisés en el Sinaí, en el monte del Sinaí. Le pregunta quién eres y le contesta Ege-Ye. Dice Ege-Ye Asher Ege-Ye, yo soy el que soy. ¿Vale? Entonces podemos creer en la religión cristiana, podemos creer en el judaísmo o podemos no creer. El caso es que recitar Ege-Ye tiene un poder. Comprobadlo. Siempre mi opinión, mi visión es probar las cosas y no hace falta creerlas. Las pruebas y ves si funcionan. Si funcionan es que algo hay, es que tienen poder. No es ni una visión, ni una forma de colocarse desde mucha fe, ni es una forma de colocarse desde el escepticismo. Desde el escepticismo estamos poniendo una barrera. Tenemos que estar abiertos a ello. Desde la fe extrema pueden decir que es efecto placebo, que es nuestra mente. Estas palabras no tienen poder. Pongámonos en una posición neutra. Si estamos en la de la fe extrema, nos va a servir también. Cuando nunca nos servirá es si estamos en el escepticismo, porque no estamos abiertos a ello. Tenemos que estar en una actitud abierta a ello, receptiva. Entonces, a mí esto se me reveló en sueños. Entonces, Ege-Ye siempre está por encima y eso es lo que tenemos que recordar. Ege-Ye siempre está por encima. Y aquí en Binah es donde se crea. Aquí es donde se crea, aquí mentalmente, pero aquí se crea la forma. Entonces, estas tres esferas tienen mucha importancia porque es la parte del mundo de Atzilut que estamos por encima de los astros. Cuando repetimos la palabra Ege-Ye, yo soy el que soy, Ege-Ye saludable, yo soy saludable, Ege-Ye dinero, Ege-Ye ideas, Ege-Ye prosperidad, Ege-Ye felicidad, Ege-Ye lo que sea, tiene un gran poder. Probadlo. Y hasta aquí mi vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, compartirlo en las redes sociales, darle like, suscribiros y seguidme en Instagram, en Twitter, en Facebook y decidme, ¿realmente conocíais la astrología? ¿Os ha aportado mucho este vídeo? Si no la conocíais, sabed que podéis ir a mi carta www.porencimadelosastros.com y podéis pedir una consulta conmigo de carta natal o de la carta del año para ver cómo os irá el año o de la carta de la revolución solar, porque es o de la carta de la sinastría, o sea, de la compatibilidad con vuestra pareja, porque todo lo que he dicho que es a nivel social, cada uno tenemos que ver cómo nos afecta, en qué casas, y entonces eso será concreto para cada persona. Si ya conocéis vuestra carta natal, pues este vídeo os habrá aportado. Si no la conocéis, podéis pedir consulta conmigo o podéis investigarlo. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Hasta la próxima.